juntos a alabar, todos juntos a alabar al que vive, al que es y quien vendrá, al Santo de Israel, que pronto regresará, al Cordero coronado en majestad, a nuestro libertador y a nuestro Salvador.
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Una vez más. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está en este lugar? Levanta tus manos por unos momentos y dile al Señor en tus propias palabras. Dile: Señor, yo he venido para adorarte, yo he venido para recibir de tu palabra. Dile al Señor que tú deseas que su palabra te hable en esta noche. Señor, nos presentamos delante de tu presencia, te damos gracias que tu presencia está en este lugar. Se puede sentir, Señor, tu poder, se puede sentir tu presencia, Padre, y pedimos, Señor, que tú nos hables esta noche a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que tal vez hay personas en esta noche que vienen cargados, que están pasando por pruebas, que están pasando por situaciones difíciles, Padre, pero sabemos que tu presencia está aquí. Sabemos, Señor, que tú nos puedes ayudar, no importa lo que nosotros estemos pasando. Pero en este momento, Señor, pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón para que nosotros podamos recibir tu palabra y que seamos obedientes, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ministres en esta noche, y también pido, Señor, que tú me uses como tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la casa de Dios. También una bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Un fuerte aplauso a las personas que se van a estar sintonizando en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Esta noche queremos predicar sobre un tema muy interesante. Va a ser como un desafío para cada uno de nosotros en esta noche. El título del mensaje es El llamado de ser discípulos. Si tiene su Biblia, abra conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 34 al 35. El tema es el llamado de ser discípulos. En estos versículos que vamos a estar leyendo en unos momentos, hay una declaración que Jesús hizo a todos los que lo seguían. Esta es una declaración a las multitudes. Esta es una declaración a los que se llamaban discípulos de Cristo. Y esta noche tal vez hay algunos que todavía están siguiendo a Jesús y están en las multitudes. Dios los va a llamar esta noche a que sean discípulos, porque lo que Jesús quiere no es multitudes. Todos digan: lo que Jesús quiere no es una multitud, quiere discípulos. Leamos las palabras poderosas de Jesús en Marcos 8, versículos 34 al 35. Dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Esta es la palabra de Dios. Sean tan amables y tomen sus asientos en esta noche.
Estas escrituras que acabamos de leer fue lo que la multitud y los discípulos escucharon. Hago la pregunta, ¿quién es este hombre llamado Jesús? Les quiero mostrar la escritura en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Unas palabras muy importantes que dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Fíjense en las palabras en el versículo 22, que dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Estas escrituras son bien importantes para nosotros como creyentes porque nos indica que Jesús es el Hijo de Dios. Nos dice que Jesús fue bautizado, que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y también nos dice que cuando Jesús comenzó su ministerio tenía como 30 años. Ahora sabemos que Jesús era el Mesías, pero no todos recibieron a Jesús como el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero no todos podían entender que Él era el Hijo de Dios. Esta noche estamos hablando sobre el llamado de ser discípulos, pero quiero que entendamos en esta noche que antes de que nosotros somos llamados a ser discípulos, Dios nos llama al arrepentimiento. Antes de que Dios nos llama a ser discípulos, antes de que Dios nos llama a seguir a Jesús, Él nos llama a la salvación. Es importante que nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y las escrituras nos dice que solamente Jesús puede darnos esa salvación, que solamente Jesús nos puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Ahora, también las escrituras nos dicen que Jesús tenía muchos discípulos. A veces nosotros pensamos que Jesús solamente tenía 12 discípulos, pero las escrituras nos dicen que Jesús tenía muchos discípulos. Es más, había una ocasión donde los discípulos querían parar y reprender a unos que estaban expulsando a demonios. Y Jesús les dijo: el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Había otros discípulos que seguían a Jesús, no solamente los 12. Pero los 12 discípulos estaban enfocados en la misión de Jesús. En otras palabras, estos 12 discípulos fueron entrenados por Jesús, el Maestro. Ahora quiero hacer esta declaración en esta noche, que el discipulado y ser discípulo no es para todos. ¿Lo oyeron bien? El ser discípulo no es un llamado para todos, porque hay algunos que no quieren seguir a Cristo. Hay algunos que prefieren seguir a otras cosas en lugar de Cristo. ¿Qué son una de las cosas que prefieren seguir? Tal vez el mundo, los placeres del mundo, todo lo que este mundo ofrece. Prefieren seguir al mundo que seguir a Cristo. Hay algunos que siguen sus propios intereses, sus propias ambiciones, sus deseos. Hay algunos que en vez de seguir a Cristo, quieren seguir al dinero, quieren seguir a la fama, y muchos prefieren seguir su propia vida. El llamado de ser discípulos no es para todos, porque Jesús requiere de nosotros una vida de sacrificio. Dios requiere de nosotros que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, y lo que muchos no están dispuestos a hacer es de someterse a Cristo. Ahora quiero que sí entiendan que la invitación que Jesús hace es para todos, pero no todos aceptan esta invitación. Nos dice su palabra en Mateo capítulo 11 versículo 28, unas palabras preciosas
que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Noten en esta escritura que esta es una invitación para todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra escritura, Mateo 22, versículo 14, que dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. La Biblia también nos dice que Jesús escogía a los discípulos que él quería. A ver, enséñame dónde está esa escritura. En Marcos capítulo 3, el versículo 13, nos dice claramente: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Aquí en esta escritura vemos que Jesús estaba observando a la gente, estaba observando a las multitudes, y él escogió a los que él quería. Somos llamados a seguir a Jesús, pero escúchenlo bien, que no todos contestan esa llamada. Todos de nosotros que estamos aquí tenemos ese llamado de seguir a Cristo, pero no todos contestan esa llamada. Y les hago la pregunta en esta noche: ¿has contestado la llamada de ser discípulo? Y antes de que diga sí, en esta noche vamos a ver qué es lo que se requiere de un discípulo verdadero. ¿Qué son los requisitos que Jesús nos pide de nosotros? Note conmigo que aunque nos llama Jesús a ser discípulos, no todos son llamados al ministerio. Es un diferente llamado. Todos son llamados a ser discípulos, pero no todos son llamados al ministerio. Tenemos que entender que no todo llamado es un llamado a predicar, pero cada llamado es un llamado a seguir a Jesús. Porque tal vez unos tienen esa presión, que ¿debo yo estar en el ministerio? ¿Debo yo predicar? Y como creyentes sí, es claro que tenemos que predicar, pero no todo llamado es un llamado al ministerio. Pero lo que sí tenemos es un llamado a seguir a Jesús. Cada cristiano debe de contestar la llamada de ser discípulos. Y es imposible llamarte un cristiano si no estás siguiendo a Jesús. No te puedes llamar un cristiano. No puedes decirle a tus amigos: yo soy cristiano, o yo voy a la iglesia. El venir a la iglesia no significa que somos discípulos. No, a veces hay mucha gente que a veces dicen: yo soy cristiano, pero sus vidas no están demostrando que son seguidores de Cristo o que son discípulos de Cristo. En otras palabras bien simples, un seguidor sigue. Si te llamas un seguidor de Cristo, te hago la pregunta: ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan del juego de niños que en inglés se llama Follow the Leader? Sigan al líder. Y de niños, a este juego se les enseña a los niños para que aprendan un concepto. Este es el objetivo del juego. Eligen a un líder, y luego los jugadores forman una línea detrás de este líder, y todos los jugadores tienen que estar observando al líder, sus acciones, sus pasos, cada movida que este líder hace. Los jugadores tienen que seguirlo. ¿Y qué es lo que pasa si alguien hace lo opuesto del líder? Están fuera del juego. Ahora nosotros tenemos a nuestro líder, que es Jesús. Nosotros tenemos que estar observando a Jesús, observando sus pasos, observando sus movidas, observando sus acciones, todo el movimiento de Jesús. Nosotros debemos estar enfocados en la vida de Jesús y hacer lo que Jesús hacía. En otras palabras, tenemos que caminar como Jesús caminó. Tenemos que hablar como Jesús habló.
tenemos que vivir como Jesús vivió. Tenemos que amar como Jesús amó. Y tenemos que perdonar como Jesús perdonó. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Ahora, para ayudarnos a entender esto un poquito más, el apóstol Pablo escribió unas escrituras poderosas que dicen Efesios capítulo 5 versículos 1 al 2. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El versículo 1 es el versículo que nos queremos enfocar, que dice: por tanto, imiten a Dios. En otras palabras, el discípulo debe de estar imitando a Jesús. Y dice versículo 2: y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. El apóstol Pablo también escribió 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 que dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ahora, estos son unas palabras poderosas del apóstol Pablo. Él estaba viviendo una vida que reflejaba la imagen de Cristo. Y él pudo decirle a sus discípulos: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si somos discípulos, iglesia, el mundo debe de vernos como discípulos. Nosotros debemos de dejar un ejemplo con las personas que trabajamos, con nuestra familia, nuestros vecinos. Y mira lo que dice Juan capítulo 13 versículo 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Y cuántos saben que a veces es difícil amar a ciertas personas? Pero lo tenemos que hacer. Dice: así sabrán que son mis discípulos. Y a veces es difícil amar a nuestra propia familia, porque esas son las personas que tenemos que vivir con ellos. A otros parientes los ves en la calle: ¿cómo está? Dios te bendiga, pero no tienes que vivir con ellos. Aquí dice su palabra: si se aman los unos a los otros, así sabrá el mundo que somos discípulos. Ahora, cuando Jesús hizo la declaración que leímos en el versículo 34 del capítulo 8, era difícil para la multitud entenderlo, porque lo que Jesús estaba pidiendo era un desafío grande, enorme. Vamos a leer ese versículo de nuevo, que dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. En otras palabras, sus discípulos todavía aún no iban hecho lo que Jesús estaba pidiendo. Es por eso que llamó a la multitud y llamó a sus discípulos. Y luego da la declaración que dice: si alguien, hay alguien aquí en esta noche, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Vamos a ver estos tres aspectos bien importantes de lo que se requiere de un discípulo. Tres aspectos bien importantes. El primero, que se niegue a sí mismo. Ahora, ¿qué quiere decir que se niegue a sí mismo? That they must deny themselves. What does that mean? ¿Qué requiere? ¿Qué es lo que eso significa? Significa perder tu propio interés. Eso es difícil, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros planes, tenemos nuestros sueños, nuestros deseos, las cosas que queremos lograr. Para negarnos a nosotros mismos tenemos que perder nuestro propio interés. En otras palabras, negarse a sí mismo es negar lo que queremos. ¿Y cuántas cosas queremos? Hay muchas cosas que queremos. Pero si nosotros vamos a ir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Las palabras que
que se niegue a sí mismo implica, como Jesús, debemos buscar la voluntad de Dios y someternos a Él. Es decir, vivir por Cristo y no por nosotros. Eso es lo que se quiere, eso es lo que significa negarnos a nosotros mismos. Vivir por Cristo y no por nosotros. ¿Se acuerdan de las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Una escritura que muchos lo tienen memorizado, lo tienen en su, tal vez en su casa, o lo tienen subrayado en su Biblia. Dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dice: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Hay algunos de nosotros en esta noche que pudiéramos decir esas palabras: ya no vivo yo. Porque eso es lo que es ser un discípulo. Nosotros ya no vivimos por nosotros mismos. La segunda cosa que Jesús requiere de sus discípulos, dice que lleve su cruz, o en otras palabras, la Reina Valera dice que tomen su cruz. Ahora, en ese tiempo, la gente entendía lo que significaba alguien llevar una cruz. Sabían que al ver una persona cargando una cruz en la calle, sabían que esa persona jamás iba a regresar, porque al lugar que iba a morir. La gente, cuando está escuchando a Jesús decir que lleve su cruz, ¿quién eran las personas que morían en las cruces, en una cruz? Eran los criminales. La gente escuchar a Jesús decir que lleve su cruz, entonces Dios nos está pidiendo que muramos en una cruz. No lo quiero explicar un poquito diferente. El morir en una cruz era una muerte cruel, brutal, era una muerte de agonía, era una forma de ejecución que los griegos y los romanos hacían en ese día. Pero el llevar nuestra cruz es nosotros crucificar la carne, es nosotros crucificar nuestros deseos. Y quiero que escuchen esto: cuando alguien pierde su vida por llevar su cruz, encuentran una nueva vida en Cristo. Cuando alguien pierde su vida por llevar su cruz, encuentran una nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo tiene una revelación de qué es lo que nosotros debemos de crucificar en esta cruz que cargamos diariamente. Gálatas capítulo 5 versículo 24, que nos dice: pero los que son de Cristo, hay algunos que son de Cristo en esta noche. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense en lo que dice: sus pasiones y deseos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes pasiones y diferentes deseos. Es por eso que el apóstol Pablo no nos da una lista, porque tal vez algunos dirían: oh, mis deseos y mis pasiones no están enumeradas en esta lista. Pero dice el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Y déjame recordarles, hermano, que el crucificar nuestra carne es algo que nosotros tenemos que hacer cada día. Cada día, porque cuando nosotros nos levantamos, ahí está nuestra carne, y tal vez esperando si lo vamos a crucificar o no. El apóstol Pablo nos dice que crucificamos nuestras pasiones y nuestros deseos. Ahora, el tercer aspecto que Jesús pidió de sus discípulos y la multitud era que nosotros lo sigamos. Y a veces esa tercera parte es un poquito más difícil para algunos, porque hay algunos que se distraen.
hay algunos que quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Quieren hacer lo que a ellos les da la gana. Son otras palabras, cuando Jesús estaba diciendo a las multitudes y a sus discípulos, cuando dijo Jesús, síganme, lo que él estaba diciendo es, sigan mis pasos, imiten mi vida. Y lo que Jesús estaba pidiendo de sus discípulos era que ellos hicieran un compromiso de seguir a Jesús a donde quiera. Este es el precio de ser un discípulo: negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Escuchan lo siguiente: seguir a Jesús nos va a costar todo. Following Jesus is going to cost us everything. Seguir a Jesús nos va a costarnos todo. Ahora, escuchen las palabras de Paul Washer. Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Es un misionero, es un americano que habla inglés y en español. Y él dijo lo siguiente: si seguir a Cristo no te cuesta nada, es porque has comprado el cristianismo americano. Y hoy en día, eso es lo que nosotros estamos viendo: un evangelio barato, un evangelio que no menciona pecado, que no menciona el arrepentimiento, un evangelio que no menciona la cruz de Cristo, un evangelio que están ofreciendo a la gente y la gente lo está comprando y están viviendo vidas que no agradan a Dios. Y lo que Jesús nos está diciendo, que si lo vamos a seguir y si vamos a tomar la decisión de seguirlo, antes de que tomes esa decisión, Jesús quiere que nosotros sepamos que te va a costar algo. Y para decirlo más bien, te va a costar todo. Ahora, tal vez algunos de ustedes que me están escuchando esta noche digan: pastor, tengo que vender mi casa, tengo que vender mi carro, tengo que dar todas mis pertenencias a los que están en las calles, a los pobres. No, pero lo que tengamos que entender es que es un compromiso para toda la vida. No es un compromiso que nosotros tomamos nomás el domingo, nomás el lunes o ciertos días de la semana. El ser un discípulo es un llamado que nosotros tomamos diariamente. Y hay muchos que quieren seguir a Cristo sin saber lo que les va a costar. Les quiero enseñar 3 ejemplos de 3 personas que pensaron que estaban listos para seguir a Jesús y fracasaron. 3 ejemplos en esta noche que les voy a dar. Lucas capítulo 9 versículos 56 al versículo 62. Lean conmigo. Dice: luego siguieron la jornada a otra aldea. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desglosar estos versículos un poquito más. Vamos a comenzar con el versículo 57, que dice: iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas de esas personas hacen una decisión muy rápida? No cuentan el precio y dicen: yo te seguiré, Jesús. Y Jesús, sabiéndolo todo, le dice:
en el versículo 58, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, este es el Hijo de Dios y no tiene un lugar donde recostarse. Cuando vemos su vida, cuando Él nació, ni había lugar en el pesebre, no había lugar en el mesón, no había lugar para Jesús cuando nació. Cuando murió Jesús, ni la tumba en donde lo pusieron era de Él. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, si me vas a seguir, quiero que entiendas una cosa, que yo ni tengo un lugar donde recostar mi cabeza. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a esta persona, le estaba tratando de decir, yo no soy dueño de nada. No soy dueño de nada. Que ni tenía un lugar en donde dormir. Cada uno de nosotros esta noche vamos a dormir bien en paz. Vamos a ir a nuestros hogares, a nuestra casa, a nuestra camita, unas almohadas bien grandes que nos acostamos y le damos gracias a Dios por la casa que tenemos. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún lugar en donde recostar su cabeza. Esta persona no tenía una idea de lo que le iba a costar seguir a Cristo, pero Jesús sabía el costo. Vámonos adelante al versículo 59. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Ahora, ¿qué quiere decir esta escritura? Muchos piensan que su padre iba fallecido. No es cierto. Lo que esta escritura nos está tratando de implicar es que su padre todavía estaba vivo y quería esperar hasta que su padre muriera y que recibiera su herencia. En otras palabras, esta persona le está diciendo a Jesús, déjame esperar hasta que mi padre muera. No sabemos cuántos años tenía su padre, tal vez unos 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Y le dijo, déjame enterrar a mi padre. Y nos dice la respuesta en el versículo 60. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Ahora, tal vez piensen, pues qué palabras tan fuertes que le dijo Jesús a esta persona. Y más que todo, Jesús estaba buscando a alguien de compromiso. Cuando nosotros hacemos la decisión de seguir a Cristo, tenemos que entender una cosa, iglesia, que es un compromiso seguir a Cristo. No nos podemos echar atrás, no nos podemos rendir y decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de seguir a Jesús, porque nosotros no vemos que Jesús hizo eso en su vida. Él cumplió todo lo que Él vino a hacer en esta tierra. Jesús estaba buscando a alguien que hiciera un compromiso para seguirlo. Hay muchas personas que hacen muchas excusas. Le dicen a Jesús por qué no pueden seguir. Es que estoy muy joven, es que estoy lleno de vida, hay muchas cosas que quiero hacer. No quiero vivir la vida de un cristiano, una vida aburrida, una vida donde nosotros no solamente van a la iglesia y tenemos que dar de nuestro dinero y tenemos que hacer todas estas cosas, tenemos que negarnos a hacer ciertas cosas. Y muchos le dicen a Jesús todas sus excusas, así como estas personas en Lucas capítulo 9. Ahora vámonos al versículo 61 que nos dice la respuesta. O más bien nos dice, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. ¿Cuántos tienen familias grandes? Levante su mano. Casi todos tienen familias grandes. Pónganse a pensar lo que esta persona quería hacer. En otras palabras, le está diciendo a Jesús, déjame correr a casa
y despedirme de toda mi familia. ¿Y cuántos saben que cuando estamos con nuestra familia, nuestros familiares, y los que tienen familias amables te reciben bien, te dan el pase, te ofrecen café, quieres de cenar, quédate un poco, relájate un poquito? Jesús sabía que si esta persona regresara a su casa, tal vez no va a venir de regreso a seguirme. Y es por eso que le contestó en el versículo 62. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Lo que Jesús quería que esta persona entendiera era que hacer la decisión de seguir a Jesús es ahora. No de esperarnos, de calcular o decir, Señor, tal vez habrá otro mejor tiempo para que yo te siga. Jesús quería que esta persona entendiera, hacer la decisión de seguir a Jesús es ahora, no mañana, no después. Después vengo a los pies de Cristo. Cuando yo ya esté más avanzado de edad, voy a seguir a Cristo. Jesús quería que estas personas entendieran que si quieren hacer mi discípulo, tienen que tomar una decisión. ¿Y por qué? Porque cuando vemos la vida de Jesús había una urgencia. Jesús ya sabía que la mies, que la cosecha ya estaba lista. Y es por eso que le dice en el versículo 62: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En otras palabras, si hay algo más atrás que te interesa, no estás listo para seguir a Jesús. Si hay algo más que prefieres hacer en lugar de seguir a Cristo, no estamos listos para seguir a Cristo. El punto que Jesús está tratando de decir es que nosotros no podemos poner excusas cuando se trata de hacer la decisión de ser discípulos. En otras palabras, es como Jesús nos estaba diciendo o nos está diciendo esta noche: ven, sígueme ahora y no mires atrás. ¿Y cuántas personas están siguiendo a Cristo, pero están mirando atrás y están mirando atrás? Nos está diciendo el Señor esta noche que si vamos a seguir a Cristo, que no miremos atrás. Hago esta pregunta: ¿cómo sabes si eres un discípulo de Cristo? ¿Cómo sabes si eres un discípulo? La definición de ser un discípulo es bien sencillo. Es un aprendiz, es un estudiante, es alguien que está aprendiendo de las enseñanzas de Cristo. Si quieres saber si eres un discípulo, te hago otra pregunta: ¿estás aprendiendo de Cristo? ¿Eres un estudiante de Cristo? ¿Estás siguiendo los pasos de Cristo? Es por eso que nosotros aquí en Betel tomamos esto de ser discípulos en serio. Es parte de nuestra visión. El segundo aspecto de nuestra visión, que dice cada miembro un ministro. Queremos que cada miembro que asiste a Betel estén equipados, estén preparados para que cuando Dios los llama a ministrar, están listos. No están buscando entre las páginas de la Biblia y dónde está esa escritura y cómo dice esa escritura y cómo le puedo decir a alguien cómo pueden encontrar a Jesús, cómo pueden ser salvos. Queremos que cada miembro que asiste a Betel, que sean un ministro para estar listos para ministrar a las personas que tienen necesidades. Y hay mucha gente que tiene necesidad y a veces decimos esto: no tengo las palabras correctas para decirte, pero le digo al pastor que esté orando por ti. ¿Sabes qué? Háblale a la hermana, háblale a este hermano, y tú no te sientes preparado para ministrar. Eso es lo que nosotros queremos de Betel, que estemos equipados, que estemos preparados para ministrar cuando Dios nos dé una oportunidad. Y es por eso que aquí en Betel hemos ofrecido clases de discipulado. Estamos en la 6ª semana de nuestras clases de discipulado. Comenzamos el 10 de febrero. El Ministerio de los Jóvenes también comenzaron un nuevo programa de discipulado.
en este momento, ahorita están reunidos los jóvenes en las clases estudiando sobre las enseñanzas de Cristo. El tema de esta noche es sobre el pecado y la gracia de Cristo. Nosotros tomamos el discipulado aquí en Betel serio porque queremos que cada persona no solamente sea un cristiano, porque muchos son cristianos y pocos son discípulos. Muchos son cristianos y pocos son discípulos. Nuestra meta como iglesia es cumplir la gran comisión. ¿Dónde se encuentra eso? En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a quedarnos un poquito en el versículo 20 que dice: enseñándoles a obedecer. ¿Cómo podemos enseñar algo que nosotros no sabemos? Nosotros somos llamados a ser discípulos que hacemos otros discípulos. Y dice el versículo 20: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Noten que en sus Biblias tal vez diga la gran comisión. Les quiero decir en esta noche que es la gran comisión y no la gran sugerencia. Porque muchos como iglesia piensan: estas escrituras no son para mí, son para los evangelistas. No, estas escrituras son para nosotros como creyentes. No es la gran comisión, no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Ahora vamos a ver esos tres aspectos de la gran comisión de voladita. Dice la primera cosa que tenemos que hacer discípulos. El versículo 19 que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Note las palabras que se usaron en esa escritura: vayan y hagan. A veces esperamos que vengan. Y aquí las escrituras nos están diciendo que nosotros busquemos a personas, que nosotros debemos de ir y evangelizar a las personas que no conocen de Cristo, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí en Betel. Estamos enfocándonos en enseñar, en instruir a niños, a jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes adultos, the young adults here at church. Nosotros estamos haciendo la gran comisión. Estamos bautizando a gente, estamos bautizando a los nuevos convertidos y los estamos enseñando. Es por eso que aquí en Betel es una prioridad y una responsabilidad enseñar la palabra de Dios como se debe de enseñar. Esto es lo que nosotros llamamos una predicación expositiva, que muchos no están impuestos a la predicación expositiva porque lo que prefieren, no quieren enseñanza, quieren entretenimiento. Prefieren que entreténgame, enséñame un espectáculo, haz algo que me capte la atención. Y no muchos pueden sentarse en una predicación expositiva, pero les quiero decir que la predicación expositiva es la manera mejor o el tipo de predicación mejor que nosotros podemos darle al pueblo de Dios. La predicación expositiva es lo que causa madurez a la congregación. Hay muchas congregaciones que se congregan, pero son niños en el evangelio, no han madurado. La predicación expositiva causa madurez a la congregación. La predicación expositiva enfatiza enseñanzas bíblicas, sana doctrina. La predicación expositiva causa que el predicador, que el pastor esté aprendiendo. Y predicar en una manera que se llama expositiva nos compromete a predicar los temas difíciles. Que hay muchos que tal vez digan: ¿sabes qué? No me quiero meter en controversia,
o no me quiero meter en un debate, no voy a leer esa escritura o no voy a predicar esa escritura. Cuando nosotros predicamos verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, nos estamos comprometiendo a predicar toda la palabra. Hasta nos dice en las escrituras que Jesús enseñaba. Dios tenía un hijo y lo hizo predicador. Dios tenía un hijo y lo hizo maestro. Es por eso que sus discípulos en el Evangelio de Marcos lo llaman rabí. Rabí es una persona que enseña. Pero también la palabra nos dice que Jesús enseñaba con autoridad, con poder. Marcos capítulo 1, versículo 22. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Aquí nosotros sabemos que Jesús predicaba no solamente a las multitudes, pero él predicaba en las sinagogas, él predicaba en el templo, él le predicaba a sus discípulos. Marcos capítulo 2 versículo 13. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Lucas capítulo 4 versículo 14 al 15. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Lucas capítulo 5 versículo 3. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Ser un discípulo es alguien que está aprendiendo acerca de Jesús. Ahora tal vez te haces la pregunta en esta noche: ¿cómo podemos aprender? Es simple. Toma tiempo de tu día a sentarte para leer la palabra de Dios. Comienza con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y cuando te sientas a leer la palabra de Dios, también tenemos que estar preparados para escribir notas. Cuando el Espíritu Santo nos indique algo, o cuando el Espíritu Santo nos hable, nosotros podemos escribir lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Hay muchos de nosotros que somos y estamos bien ocupados, y eso lo entendemos. Pero hay maneras de escuchar la palabra a través de audio, a través de un CD, a través del radio, a través de un app que tal vez algunos de nosotros tenemos. Pero eso es lo que nosotros debemos de hacer como discípulos. Ahora, les quiero compartir que el lugar más difícil que Jesús dirigió a sus discípulos era la cruz del Calvario. Cuando Jesús dirigió a sus discípulos a la cruz, era una demostración de amor, pero también era una demostración de sacrificio que jamás estos discípulos iban a ver. Quiero que note que la palabra de Dios nos dice que las multitudes seguían a Jesús. Todos digan: las multitudes seguían a Jesús. Pero entre más se acercaba Jesús a la cruz, más se iba disminuyendo la gente, las multitudes. Vemos que muchos lo seguían, más bien miles de personas lo seguían. Cuando le dio a comer a los 5,000, dice la palabra que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y vemos que las multitudes seguían a Jesús, miraban los espectáculos, miraban los milagros, expulsaba a demonios. Pero cuando está colgado en la cruz, unos pocos estaban rodeados a Jesús. Eran pocos que estaban al lado de Jesús en la cruz. Escuchen las palabras del gran predicador Charles Spurgeon: no puedes ser un siervo de Cristo si no estás dispuesto a seguirlo. Cruz y todo. ¿Qué anhelas? ¿Una corona?
entonces debe de ser una corona de espinas si quieres ser como Él. ¿Quieres ser exaltado? Así será, pero será sobre una cruz. Eso es lo que nos pide Jesús, seguir en sus pasos. Esta demostración que Jesús les dio a sus discípulos los estremeció. Esto es lo que los causó a seguirlo aún más. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que quería que ellos entendieran lo que significa entregar tu vida, someterse a la voluntad de su Padre, a negarse a sí mismo y tomar su cruz. En unas cuantas semanas, como lo mencionó el pastor, un grupo de hombres y yo estaremos iniciando esta nueva serie de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Vamos a ver las 7 palabras y vamos a ver el significado de cada palabra de Jesús. En 2 semanas comenzamos. Nos dice la palabra que cuando Jesús tomó su cruz, que no todos entendían por qué tenía que morir. Pero lo que Jesús estaba haciendo para nosotros, nos estaba dando acceso al Padre. Porque en la palabra de dice en Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora nosotros tenemos acceso al Padre por Jesús. Ahora, por último, tal vez tengan la pregunta: ¿y si yo sigo a Jesús, qué hay para mí? ¿Qué hay para nosotros si seguimos a Jesús? En otras palabras, ¿qué gano yo si sigo a Jesús? Y no es una pregunta equivocada, porque sus propios discípulos le hicieron esta pregunta. Es más, Pedro le hizo la pregunta en Mateo capítulo 19 versículos 27 al 30. Mira, dice, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Versículo 28, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y este versículo siguiente es para nosotros, el versículo 29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Si te has hecho la pregunta, ¿y qué gano yo? La vida eterna. ¿Qué ganamos siguiendo a Jesús? La vida eterna. Muchos lo han escuchado de esta manera: vale la pena seguir a Cristo. Lo digo mejor: vale la vida seguir a Cristo. Vale la vida seguir a Cristo. Qué tremendo que nosotros tenemos la seguridad que Jesús nos va a dar vida eterna después de que muramos. Muchos le tienen miedo a la muerte. ¿Cómo me voy a morir en un accidente? Me voy a morir por una enfermedad. Me voy a morir. ¿Cómo me voy a morir? Pero los que están en Cristo no le tenemos miedo a la muerte, porque nosotros tenemos la certeza que nos espera vida eterna. Si nosotros morimos en Cristo, morimos con esperanza. Pero hay de aquellos que mueren sin Cristo, mueren sin esperanza. Cualquiera puede ser un seguidor de Cristo, pero esto tenlo por seguro, que te va a costar todo. Y seguir a Cristo no es fácil, porque ser un discípulo tiene un precio. Si esta noche quieres ser un discípulo, primero tienes que aceptar la llamada de arrepentirte de todos tus pecados.
¿Qué quiere decir arrepentirnos de nuestros pecados? Quiere decir abandonar nuestro pecado, renunciar nuestro pecado. Y no muchos están dispuestos a renunciar, a abandonar su pecado. Jesús hace la invitación a todos a que lo sigamos, pero no todos toman la decisión de seguirlo. Hay unos que cuando escuchan el llamado de ser discípulos, siguen a Jesús inmediatamente. Y hay otros que ignoran esa llamada. Hay otros que le dan excusas a Jesús por qué no pueden seguir. Les dejo con estas dos cosas que debemos de hacer como discípulos. Estas dos cosas. Número 1, mantente fiel a sus enseñanzas. La palabra clave es la palabra fiel. Mantente fiel a sus enseñanzas. Juan capítulo 8 versículo 31, que dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Ahí está la clave, iglesia. Tenemos que mantenernos fiel en su palabra, de no menguar, de no darnos por vencidos. Mantente fiel a sus enseñanzas. La segunda cosa que tenemos que hacer es obedecer su voz. Obedece su voz. Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Qué tremendo la relación que vemos aquí en esta escritura, que Jesús es el buen pastor y dice: mis ovejas oyen mi voz. Si no estás oyendo la voz de Dios, tal vez estés muy lejos. Dice: y las conozco y ellas me siguen. Y la última escritura, Jeremías capítulo 7 versículo 23, que dice: lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Espero que este mensaje les dé un desafío, que ustedes tomen una decisión de tomar en serio ser un discípulo, porque te lo garantizo que hay algunos que están aquí en esta noche que no están siguiendo a Jesús como deberían, y hay otros que no están aprendiendo acerca de Jesús. Y este es un llamado a cada cristiano, cada creyente. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de hacer el compromiso de ser discípulos de Cristo. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Dale un fuerte aplauso a Dios. Quiero hacer una invitación. Si alguien aquí esta noche necesita oración, o si alguien esta noche quiere hacer la decisión de ser un discípulo, este altar está abierto. Tenemos un ministerio que está dispuesto a orar por ti. Por unos momentos, tenemos unos minutos que nos restan en este servicio, pero si hay alguien que quiere tomar la decisión de ser discípulo, esta noche lo puedes hacer. O si necesitas oración, puedes pasar en este momento a este altar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra nos recuerda lo que tú requieres de nosotros como discípulos. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte a ti. Pedimos, Señor, que si hay personas aquí en esta noche que no te están siguiendo, Señor, como deberían, pido, Señor, que esta noche ellos toman la decisión, que hagan el compromiso